El método de la ruta más corta, que son redes. A continuación les presentaremos una red de 8 lugares que primero vamos a subdividir la cantidad de etapas. En este caso se subdividen en 3 etapas. En la primera etapa tenemos de origen a los nodos 3, 6, 7 como único destino el nodo 8. En la etapa 2 tenemos de origen 2, 4, 5 como destino el 3, 6, 7 y en la tercera etapa tenemos el único origen que es el 1 con destino 2, 4, 5. Para este método se va a utilizar la fórmula recursiva que es la distancia más el valor óptimo anterior. En la primera etapa solo se considerará la distancia ya que no hay un valor óptimo anterior. Presentamos la primera etapa, tenemos su tabla que es S1 por DD1. En la primera columna van el origen que sería 3, 6, 7 y en las filas va el destino que solo sería 8, el valor óptimo y el nodo. En este caso todos serían 8, 8, 8 ya que solo hay un destino. En la etapa número 2 vamos a calcular lo que son las función recursiva de esta etapa. En el cuadro primero identificamos los orígenes y luego los destinos. Vemos también de que cuáles destinos no son viables. Por ejemplo, desde el nodo 2 al nodo 6 no es viable y ponemos un guión para inhabilitar esta casilla. Y lo mismo hacemos con los demás, ¿no? Que sería del nodo desde el 2 hasta el 7, tampoco es factible, del 4 al 7 y tampoco del 5 al 3. En los demás recuadros sí tenemos que calcular su valor con la fórmula que ya se explicó. Para calcular la función recursiva del nodo 2 al nodo 3 se tiene que sumar la distancia más la función óptima anterior, lo cual lo hemos obtenido en la etapa anterior. Y luego, para calcular lo que son la función óptima de esta etapa, tenemos que identificar el menor valor, todas las filas. Y luego lo que es la variable de decisión va a ser el destino del cual pertenezca la función óptima. En la etapa 3, igual representamos mediante el cuadro los orígenes y los destinos. Y en este caso, todas las vías desde el nodo 1 hasta los 3 nodos sí están habilitados. Por ello, se calcula las 3 casillas, en este caso, con la fórmula de la distancia más la función óptima anterior. Y luego ya identificamos cuál de estos 3 valores es menor para que sea la función óptima y también determinar así la variable de decisión. Ahora proseguimos con la explicación de un ejemplo. Ahora continuamos con un ejercicio propuesto acerca de la ruta más corta con programación dinámica. Continuamos con el enunciado. Un reconocido conferencista está pensando en viajar desde Nueva York, recorriendo algunas ciudades, llegando finalmente a Los Ángeles. Sin embargo, no dispone de mucho tiempo ya que tiene conferencias programadas en otros países. En el siguiente esquema se muestran las distancias entre algunas ciudades que el conferencista podría visitar. ¿Qué ciudades debería visitar para que la distancia recorrida sea mínima? Bueno, en el siguiente esquema notamos que el conferencista va a partir desde Nueva York. Las opciones que tienen en el primer trayecto son a Columbus, Nashville, Louisville, luego de Columbus a las ciudades de Kansas City, Omaha y Dallas, igual para Nashville y Louisville. Después de Kansas, se puede dirigir a Denver o San Antonio, igual para Omaha y Dallas. Y finalmente, de Denver o San Antonio, se tiene que dirigir a Los Ángeles. Asimismo, en las flechas se presentan las millas que existen entre ciudad a ciudad. Como primer paso de la programación dinámica, tenemos que identificar si es que este problema se puede dividir en etapas. Y vemos que sí, se generan 4 etapas. Asimismo, tenemos que aplicar el método de retroceso, empezando desde la etapa 4 y seguidamente la etapa 3, etapa 2 y etapa 1. Este problema tiene variables. X sub i me representa la ciudad a la que el conferencista se encuentra en la etapa i. Por ejemplo, en la etapa 1, xi representa la ciudad de Nueva York. La siguiente variable es k sub i, que me representa la ciudad a la que el conferencista se dirige en la etapa i. Por ejemplo, en la etapa 2, las posibles ciudades
que el conferencista podría decidir para poder viajar serían Kansas City, Omaha o Dallas. R sub I representa la distancia entre las ciudades, que es la medida de rendimiento del problema. Por ejemplo, la distancia de Nueva York a Columbus es de 550 millas. Y F sub I, X sub I me representa la función de transformación, que es la mínima distancia acumulada entre ciudad a ciudad. Siguiendo con el ejercicio, como mencionó mi compañero, este ejercicio lo desarrollaremos de la forma de retroceso, es decir, empezaremos por la etapa 4. Como vemos en el esquema, tenemos X4 y K4, tomando X4 como Denver o San Antonio, porque están en la etapa 4. Y como destino tenemos a Los Ángeles. La distancia entre estas ciudades, por ejemplo de Denver a Los Ángeles, es de 1030 millas, y de San Antonio a Los Ángeles es de 1390 millas. En este caso, como solo tenemos un destino, esa va a ser la mejor opción. Es decir, que nuestro F4X4 va a ser de 1030 y 1390, y tomando la mejor ruta, que va a ser hacia Los Ángeles. En la etapa 3 tenemos a las ciudades de Kansas City, Omaha y Dallas, con destino a Denver y San Antonio. Todas ellas tienen la opción de ir a estos dos destinos. Por ejemplo, Kansas City a Denver tiene distancia 610 millas, Omaha a Denver tiene 540. Por otro lado, Dallas a San Antonio podemos ver que tiene 270 millas, a Denver tiene 790 millas, y así con las otras combinaciones que puedan efectuarse. Sin embargo, para poder llegar hasta Los Ángeles, tenemos que tener el acumulado de la etapa 4. Es decir, que debemos sumar, por ejemplo, de Kansas City a Denver va a ser 610, pero sumando de Denver a Los Ángeles va a ser un total de 1640. Y así hacemos con las demás combinaciones. Y seguidamente tenemos nuestro F3X3, seleccionando la mejor opción, es decir, la mínima distancia recorrida. En este caso, por ejemplo, de Kansas City va a ser ir a Denver, porque ir a Denver nos va a generar una distancia de 1640 millas. De Omaha debemos ir a Denver, ya que tiene 1570 millas, y de Dallas tenemos que debemos ir a San Antonio, ya que tiene una distancia 1660 comparado a que vaya a Denver, que es mucho menor. Bien, continuando, nos encontramos ahora en la etapa 2, donde tenemos las posibles ciudades en las que nos podríamos encontrar sería Columbus, Nashville y Louisville. Y la decisión a las ciudades a las que nos podríamos dirigir sería Kansas City, Omaha y Dallas. Como se puede observar en el esquema presentado, las distancias entre, por ejemplo, Columbus y Kansas City es de 680, de Nashville a Omaha de 760, y de Louisville a Dallas 830. Para poder trabajar, como en anterior caso, necesitamos sumarle el acumulado de la anterior etapa, que sería de la etapa 3, para así poder evaluar la distancia acumulada y elegir la menor. En este caso sería, por ejemplo, la primera distancia de Columbus y Kansas City, que es 680, tendríamos que sumar la anterior distancia, que era 1640, y así en los demás casos. Y después tendríamos que elegir, por ejemplo, en la recta del X2 Columbus, el menor, que sería la opción de ir de Columbus a Kansas City, que es 2320 millas. Para ver la segunda opción de si nos encontramos en Nashville, a dónde nos deberíamos dirigir, sería también a Kansas City, porque tenemos la mínima distancia de 2220 millas. Y finalmente, en la etapa 2 de Louisville, nos deberíamos dirigir a Kansas City, porque tenemos 2150 millas, lo que es menor en comparación si nos dirigiríamos a Omaha o a Dallas. Finalmente tenemos la etapa 1, donde nos muestra que nos encontraríamos en este caso en Nueva York, y las decisiones que deberíamos tomar sería dirigirnos a Columbus, a Nashville o Louisville. En este caso, así como en las etapas anteriores, también necesitamos
trabajar con los acumulados. ¿Qué serían? De Nueva York a Columbus, 2.870, de Nueva York a Nashville, 3.120 millas, y de Nueva York a Louisville, 2.920 millas. En este caso, la distancia acumulada menor es de Nueva York a Columbus, que es de 2.870 millas, lo que representaría en realidad la distancia recorrida mínima en total para ir de Nueva York a Los Ángeles. Haciendo ya el análisis de todas las etapas, podemos encontrar la ruta más corta, que sería primero ir de Nueva York a Columbus con un recorrido de 550 millas. Luego de Columbus a Kansas City con un recorrido de 680 millas. Luego se elegiría la opción de viajar hacia Denver con un recorrido de 610 millas y finalmente llegar a Los Ángeles recorriendo 1.030 millas. Haciendo una suma, la distancia mínima recorrida total sería de 2.870 millas que el conferencista tendría que recorrer entre Nueva York y Los Ángeles para que su viaje sea de un menor recorrido y poder cumplir con sus programaciones de una manera adecuada.